un nuevo episodio de Mano a Mano y me adelanto y digo episodio número 80, no me lo preguntás ni te lo pregunto, porque lo vi en la... ¿Vamos a hacer algo para los 100 programas de Mano a Mano? Está bueno eso, ¿eh? Sí. Vamos a hacer algo. Porque en un momento estabas amenazando con hacer un Café encuentro Berlín. público, un Café Berlín, Yo lo único que quiero decir es que somos un club Atenas de La Plata. somos muy influenciables por la comunidad manoamanense, quiero Si no decirlo. nos piden, no. Somos muy influenciables. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo ahora? Los micrófonos ¿por qué? de mesa. ¿Por qué? Y porque en el chat ponen. Pasa, no sé Pablo. todo. Pasa por acá. Sí, Tito. que es el que Estamos en es el público. dueño de todo El esto. dueño del circo que trae agua. Gracias. Gracias, doctor. Fíjese qué bien Saludos, que andamos, sí. que lo que nos traen son vasos de agua. Sí, Este es el programa rico del streaming, Sí. agua. Bueno, entonces, ¿qué es lo que decían? No, el sonido, vuelva a lo anterior. La verdad que yo estoy mucho más cómodo con el corbatero. Vos también. Pero como nos debemos la comunidad manoamanense, Para que se escuche vamos a probar. No es así la entrega rápida. Vamos a probar para no aparecer tan crotos, porque también nos dicen que somos medio crotos, no sé, algo así. ¿A vos te dicen eso? No, a mí no. Vos le estás diciendo a la Inca. Claro. Esto es todo para la Inca, un especial de la Inca. Claro, no, eso es por lo croto. Por los micrófonos, Ahora los micrófonos caí. son varios. Ahora El caí micrófono son varios, que vos son sos muy sensible a las observaciones que te hace la Inca. Porque la Inca dijo que somos un streaming pobre. Y acá lo tenemos. Un gran abrazo a la Inca. La otra vez cruzamos unos mensajes y le dije que un día la vamos a invitar. Tiene que venir a charlar. Pero ahora la parte tuya es, ¿qué es lo que tenés que decirle a toda la comunidad? Bueno, que entren a las aplicaciones, que entren al canal Truco Gallo. Habrán visto el cambio de nombre. Se van a venir novedades en Truco Gallo. Ya habrán visto, porque lo recomendamos el otro día, el espectacular programa de Alfredo Zayat con Emanuel Álvarez Agis. Se viene en las próximas horas una segunda edición. No lo adelantes, no adelantes. Muy explosiva, No explosiva. No voy a dar el nombre del personaje, un personaje que habla muy poco, Un empresario, un hombre de negocios, una voz para escuchar, una charla mano a mano con Alfredo Zayat. En ese caso, modelo para armar, mano a mano es esto, pero entren al canal Truco Gallo, acompañen, sigan, suscriban, califiquen, valoren, dedito para arriba, y ahí vamos a estar. También nos pueden encontrar, como siempre, en el podcast Mano a Mano, que también se va a convertir en algún momento el canal Truco Gallo, y donde también estamos preparando otro podcast. No sabés vos, pero no importa. ¿No? Bueno, después contame. Porque así vamos directamente. Bombas alrededor de Javier Milei. Sí. En el episodio anterior, como nos debemos a la comunidad manoamanense, vuelvo a repetir, había quedado pendiente el tema de la interna libertaria o qué es lo que puede pasar dentro de ese ecosistema, palabra, saben que tiene copyright. Copyright. El otro día me dijeron, Pablo Ibáñez. El otro día un dirigente me dijo que un periodista le habían prohibido usar la palabra hermanísima, porque era un copyright mío la palabra También. hermanísima respecto a Karina Milei. Vamos a hablar. Interesante el dato, ese para mirarlo. Interna, vamos, el dólar. Y el dólar, hay que hablar de la economía. Hay como una gran pregunta que para mí cruza este momento, donde se combinan sacudones en la economía, tensiones con la economía, tensiones especialmente con el dólar, más allá de que tuvo un buen dato con la inflación, y una tensión política que claramente uno la explica o se explica por una mala praxis en el ejercicio de la política. Puede ser que después el resultado final sea otro, pero uno lo que ve que ahora se llegó hasta acá, una crisis que no la vieron venir o que fue absolutamente construida por las impericias o por lo menos por las decisiones de la Casa Rosada. Esto coincide con, para mí, el peor momento de la interna libertaria. El peor momento de la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo. El peor de todos. Y la gran pregunta, acá voy, es: si la crisis
estructural del momento donde se combina problemas políticos y una tensión económica. Si la crisis es producto de la interna o si la interna se agrava en medio de la crisis. Es como la gran pregunta, es decir, si vos cuando llegás, decís crisis cambiaria o sí, situación de tensión. exactamente, si vos ves que los marcos críticos, la política tensionada, la economía tensionada, eso dispara, agrava la interna, o en realidad la interna política hizo que se cometan errores de mala praxis en la ejecución de la política, las relaciones políticas, y eso contribuyó a una tensión en el frente cambiario y económico. Soy de los que se suman al team o el equipo de la primera hipótesis. Sí. Cuando la situación económica o algunos atisbos de tensiones cambiarias, económicas, financieras emergen, es donde irrumpe la tensiones, claro, o las internas políticas. Cuando las todo internas, funciona bien, exacto, el matrimonio funciona bien. Exacto, y no tienen cuando funciona mal, empiezan a aparecer los tapitos al sol. Empiezan a aparecer dudas, empiezan a aparecer tensiones. Yo te lo dije, no es así, es de otra forma. Así, pero así ha sido siempre. Sí. No. Entonces, es eso, digamos, porque te quiero hacer el link, porque después lo voy a hablar, vamos a hablar del dólar, pero porque justamente iba a empezar por ese lado. La crisis institucional, porque ahora hay que hablar de crisis institucional, le gusta, a quien no le guste, para mí es una crisis porque institucional. vos incorporás el elemento Villarruel. Claro. Nosotros por ahora estamos hablando, yo venía hablando por ahora de la interna libertaria y explícitamente dejo fuera del ecosistema libertario a Villarruel, que asumió, después de mucho hablar con la almohada, que no tiene destino dentro del dispositivo de la Libertad Avanza, que no va, que ya no forma parte y que no va a formar parte en ningún momento. Después que le dijeron traidora, si no hubiesen dicho nada, no hubiese saltado. Si no hubiese saltado, digamos, después del set 6-0 que pierde el gobierno en el Senado, es ahí donde a Milei en la Bolsa de Comercio le dice Villarruel es una traidora. ¿Y por qué pensás que se lo dice? Esa es para mí es como una pregunta que está pendiente. Yo creo que fue el disparador, ese 6-0. Tuvo que encontrar la excusa y ahí fue, precisamente cuando... Si él lo hubiese perdido, ¿vos pensás que le decía traidora? No, claro. No le decía. Entonces, por eso digo, los fenómenos, los eventos críticos que se dan en términos económicos, después se traducen en esas crisis políticas. Obviamente que estaban mal, ¿no? Y ahora lo vas a desarrollar. El vínculo Villarruel-Milei. Sí, ya estaba mal. Pero decirle traidora eleva esa cuestión de ruptura a una crisis institucional. La crisis institucional, a ver, para describirlo. Estamos hablando de presidente y vicepresidente. O sea que son las figuras principales de un poder ejecutivo. En ese poder ejecutivo, el número 1 y el número 2 están peleados y el 1 le dice al 2 que es una traidora. Bueno, eso es una crisis institucional, porque si no hay presidente, el vicepresidente suplanta, asume. Cuando el presidente se va al exterior, el vicepresidente asume la presidencia. Eso es una crisis institucional. Cuando el número 1 le dice a la 2, no confío en vos, sos una traidora. Pero no es que solamente no confía, le dice traidora. Sí, por eso, digamos, por eso. Tiene una dimensión que yo creo que ni, como dice Pablo Ibáñez, el ecosistema político, mediático o del poder económico, por ahora no dimensiona. Yo creo que hay una lectura con eso, que tiene que ver con que mucho de lo que dice Milei forma parte de la exageración. Es que en realidad la imputación de traidora es en el marco de la construcción de una narrativa. Vos bien lo dijiste. Y en la semana pasada, en el gobierno, el planteo era ese. Llegamos a esta situación con un partido perdido. Lo único que podíamos hacer era construir la narrativa de por qué perdimos. ¿Cómo se construía la narrativa de por qué perdimos? Porque los gobernadores son unos gastadores seriales, porque el peronismo quiere desestabilizar al gobierno, y encima de que los gobernadores son todos unos desestabilizadores y el peronismo es todo un desestabilizador, tienen a la vicepresidenta que los ayuda. ¿Cuál es la foto final? En la descripción, en la narrativa de Milei, todos ellos son todos malos contra mí.
Yo soy la víctima de este proceso. ¿Qué es una capacidad que tiene Milei? Es una capacidad que tiene Milei a veces de, a pesar de ser el victimario, tratar de construirse en víctima, en el hombre que es el que quiere producir cambios, quiere establecer nuevas realidades y parece que hay un sistema que en buena medida algo de eso ocurre, que está haciendo una preservación de algo que está funcionando, a veces bien y a veces mal. Hubo muchísimas gestualidades de los gobernadores para no llegar a esta crisis, pero sin embargo... Pedían, por favor, llamame. Pero bueno, pero por eso ahí sí hubo una... Estrategia, táctica. No, hay una serie de errores políticos que en el tramo final se sale a construir la narrativa de la víctima, de los gobernadores que quieren romper el superávit fiscal, que el peronismo que quiere desestabilizar, que Villarroel es traidora, esa foto, esos 3 monstruos que plantea Milei, pero se había llegado ahí justamente por una incapacidad de administrar esas relaciones, porque del otro lado estaban buscando lo mismo que se votó, que tiene un impacto fiscal de 0,11 de acá adelante. Estoy hablando solo de las medidas de los gobernadores, solo en la medida combustible y ATN. Se lo llevaron hace un viernes a francos 5 gobernadores, 4 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, porque no estaba Yarlora, se lo presentaron y dijeron: esto es la solución. Nosotros nos llevamos algo, ustedes se llevan algo y establecemos una convivencia. No nos hagan ir al Senado, porque además cuando vayamos al Senado, que fue lo que ocurrió, van a querer meter otra agenda. Y fue lo que hizo Mayans. Mayans se sentó con los gobernadores, con los delegados de los gobernadores y dijo: votamos lo de los gobernadores, primero votamos la que venimos empujando nosotros. Y salió ese 6-0 que decís vos, ese set total, porque hubo claramente un desmanejo. Alguien podrá decir, si le hace una valoración política, que a Milei le gusta jugar al margen y prefiere no hacer concesiones, porque en la película final va a tener que va a vetar. Ahora, para confirmar los vetos, va a tener que negociar, porque va a necesitar de 3, 4, 5 gobernadores que negociará cosas distintas, hará accesos, negociará lugares en las listas, negociará compromisos, pero va a tener que negociar con 3, 4, 5 gobernadores para poder tener los 87 diputados, que hay una cuenta para hacer, porque puede ser que vos negocies que alguien pegue un faltazo, entonces como eso es proporcional, es 1/3 de los presentes, puede ser que vos tengas 79 y te alcance, ¿sí? Pero aún esos 79 los tenés que ir a buscar. Los tenés que conseguir, los tenés que sentar y le tenés que dar algo para que formen parte del sistema. Guita, espacios en las listas o convivencia con su jefe político. Cuando vos hiciste el primer esbozo de análisis, vos mencionaste impericia, error, y yo ahí quería hacerte la pregunta si es impericia, error o es una táctica, una estrategia. Bueno, pensando en el octubre y después de octubre para adelante, esta idea de pintar la Argentina de violeta y a partir de ahí pasar a tener una hegemonía política y a partir de esa hegemonía política la propia. Y entonces la jugada es, no sé si a todo o nada, es esa jugada que hace Milei con Karina Milei en función de decir, bueno, esto es lo viejo, este es nuestro discurso, si nos sale bien, bien, si nos sale mal, no lo pudimos hacer y listo. Bueno, sin necesidad. Digamos, por eso te pregunto, porque en la lógica tradicional de la política, lo que se ve es un error, impericia, porque ¿cuál es la lógica tradicional de la pericia? La rosca, te doy esto, vení. Y acá no, acá te digo, yo te arraso, yo a vos no te quiero. Yo te voy a, te voy a ganar Entre Ríos. Si querés, vos vení, no vení, que es un poco lo que hicieron con el PRO. Es decir, vos venís, no querés, igual yo voy a ir. Entonces, los del PRO es un poco lo que pasó. Digamos, sacaron el amarillo, sacaron el nombre, nada, y le dan, qué sé yo, le dan algún puestito. Digamos, el PRO se convirtió en el radicalismo anterior, que el radicalismo negociaba todo por una cuestión de cargos. Sí, yo lo que creo en ese aspecto, claramente hubo momentos donde el gobierno negoció más que otros. La ley bases la negoció.
Tuvo que voltear la primera ley base, la segunda ley base. Bueno, pero estás hablando del comienzo. Bueno, digo que es lo mismo, en el punto final es lo mismo. ¿Qué es lo que vos buscás? ¿Qué es lo que vos buscás? Tener algunos márgenes de estabilidad y de orden, porque si vos me decís que el veto, ¿sí?, funciona perfecto y lo que estás demostrando es un presidente que consolida poder, yo te compro la tesis. Ahora, si vos mostrás un presidente que va a una batalla sin sentido para muchos sectores, incluso para sectores que apoyan muy intensamente al gobierno, a perder una batalla que no tiene sentido y que lo que establece hacia adelante es incertidumbre, no estabilidad, no tiene una ecuación de funcionamiento. Ahí hay dos lógicas. Ya la dijimos muchas veces. Hay una lógica de tener, lo que yo digo siempre, un cura en cada pueblo. Entonces, donde hay una elección, la Libertad Avanza se tiene que presentar para competir. Así saque 30 como sacó Adorni y ganó en Capital, o así saque 9 como salió tercero muy lejos la Libertad Avanza en Formosa. O otro que dice, administremos, donde nos conviene jugar, juguemos, donde nos conviene ir de aliados, vayamos de aliados, si en Provincia de Buenos Aires nos conviene tener al PRO adentro, lo traemos, si en Chaco nos convenía ir aliados a Esdero, que es el gobernador radical, fuimos vos podés administrar cierto pragmatismo. Lo que queda para adelante, y yo tomo, pero absolutamente, esta consideración vos del gobierno, a ver si es una táctica o no, por eso digo, esto es todo resultadismo. La táctica puede ser buena y el resultado malo, o al revés. Uh-huh. Ahora, lo que yo tomo como válido ahí es que el gobierno sí está mandando una señal de decir yo estoy dispuesto a ir a fondo, y muchos de los que están del otro lado tienen una expectativa de en algún momento terminar negociando con el gobierno. Te doy 3 nombres porque son los más clásicos, los que yo vengo mencionando y porque me parece que son los más transparentes. A ver. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza. Ya negoció. Acaba de poner ensamblada la elección de Mendoza junto a la nacional. O sea que va a ser en octubre. Va a ser el 26 de octubre junto a las provinciales con las nacionales y se prepara para ir a una alianza con la Libertad Avanza. Los términos de esa alianza no están claros. No se sabe si pero va a ser violeta. No se sabe, porque en Esdero, por ejemplo, en Chaco, que es otro de los gobernadores que va hacia ese mismo esquema, la Libertad Avanza iba con un acuerdo del Frente Chaqueño de Esdero, ¿sí?, y era como el socio del gobernador. Uno puede presumir que en Mendoza algo de eso puede haber. Sí, algo de eso puede haber, que haya una relación de mayor paridad, no como lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde el PRO perdió el amarillo y perdió el nombre, digamos, fue subsumido por la Libertad Avanza. Habrá que ver cuántos espacios tienen, y yo te lo contaba la semana pasada. Y el otro es, te decía, Cornejo en Mendoza, Esdero en el Chaco y Rogelio Frigerio en Entre Ríos, que son 3 gobernadores. Pero para lo de Entre Ríos, ¿cómo sería? No, lo de Entre Ríos hay un deseo de un acuerdo electoral. Yo sí creo que cambia cuando el que tiene, el que maneja el gobierno es un gobernador, ¿sí? Por eso tomo como referencia, por eso pongo como contracara. En el Chaco la Libertad Avanza se sumó a Esdero, ¿sí? Y en Provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza absorbió al PRO. Yo miro Cornejo y miro Entre Ríos, miro Cornejo en Mendoza y miro Frigerio en Entre Ríos, me imagino formatos más parecidos a Chaco que a Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque son gobernadores, porque tienen territorio, porque tienen intendentes, entonces el juego puede ser distinto en ese plano. Digo esos 3 gobernadores porque fueron 3 gobernadores que dentro de la votación del otro día en el Senado tuvieron una actitud diferente. Cuando se votaron lo de los aumentos a jubilados, los 3 retiraron sus senadores. Los retiraron, no estaban ahí. Es decir, había una gestualidad de decir, ni aún en medio de la pelea yo te estoy tirando, ¿viste? Estoy con bala de salva, estoy en la trinchera con tus supuestos enemigos, pero estoy con bala de salva. Esa es la construcción que yo creo
que es lo que se va a poner a prueba. Y un operador libertario, dos operadores libertarios, casi con el mismo argumento, uno del mundo Caputo y otro del mundo Carina, me decían lo mismo. Esta situación de tensión puede ser una oportunidad a la hora de negociar las listas de octubre. ¿Por qué? Porque también puede ser que vayan a decir, bueno, yo voy con la mía. Y por ejemplo, no quiero podría tomar otro caso, pero tomo el caso más patente de Frigerio para tenerlo en cuenta. Si la Libertad Avanza va con su propia lista en Entre Ríos, pueden ocurrir tres cosas. A ver. Puede ocurrir que dividido el voto pro libertario, que más o menos puede migrar de un lado a otro, el voto de derecha se divide y gana el peronismo. Puede ganar el peronismo, o puede ser que, como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, la principal oferta sea la Libertad Avanza y el PRO quede tercero y tenga una dificultad para atravesar el tiempo que le viene. Por lo tanto, los gobernadores también están urgidos de un acuerdo con la Libertad Avanza, por lo menos con la foto de hoy, y por eso también la Libertad Avanza sale y dice, yo puedo ir a perder, salir tercero en Mendoza. Ahora, Cornejo, ¿puede salir tercero en Mendoza? No. Porque ahí es Caput. ¿Quién se quiere mirar en el espejo de Jorge Macri? Salir tercero. Entonces, tenés una dificultad. Incluso más serio que Jorge Macri, porque la situación de Jorge Macri uno la puede entender en clave Mauricio Macri, el PRO general, pero en Mendoza es Cornejo. Y le están poniendo un candidato a Cornejo que quieren que sea Petri. Entonces tenés una dificultad de ese orden y cierta debilidad. Por lo tanto, los propios libertarios de los dos clubes, de las dos tribus, te dicen, esta situación de debilidad puede ser una oportunidad a la hora de sentarnos a negociar. En ese esquema que estamos hablando de la política, las internas, las situaciones de tensión, el 6-0 en el Congreso, apareció la volatilidad en el mercado financiero cambiario, y nosotros algo mencionábamos, que siempre cuando hay ese tipo de situaciones de tensión en los programas ortodoxos, conservadores, liberales, en este caso liberal libertario, aparece a quien le echas la culpa. Y la culpa es, bueno, son a los políticos, a las políticas populistas, a las medidas que quieren afectar el superávit fiscal, etcétera, etcétera. Son excusas. Lo cierto es que todas esas volatilidades son previas, digamos, las tensiones cambiarias y financieras, en última instancia, son previas a lo que después se manifiesta en las tensiones políticas o en la crisis institucional que se está viviendo ahora. Sí. Como mencionabas al comienzo, en una forma bien resumida y muy gráfica, bueno, si estuviese todo bien, no salta nada de todos estos problemas. Si la situación estaría todo bien, no, incluso el 6-0 no se daba ni se presentaba. Claro. Ni se presentaba, no estaba. Ni se planeaba. Por eso, ni se planeaba. O sea que la base primera para poder entenderla es esas tensiones. Entonces, la pregunta es, ¿y pero cómo son esas tensiones? ¿Por qué? Y acá hay un elemento central que cuando se cuente la historia de por lo menos los 2 primeros años, o en esta etapita de la gestión Milei, va a estar cuando el JP Morgan plantó bandera y dijo, yo me bajo, y como dice el gráfico, en forma gráfica la semana pasada, es: el tren de Milei me encanta, la ruta de Milei del tren me encanta, pero yo en esta estación me bajo. Yo me bajo, después puedo subir. No es que dice no lo quiero, pero yo ahora me bajo. Y eso es una señal pero contundente, muy clara, y antes no había en ese momento crisis política, no estaba la crisis institucional que hay ahora, no estaba la posibilidad de este 6-0. Entonces apareció eso, y desde ese momento el dólar ya subió casi un 15%. Claro. Subió un 15%. Las acciones y los bonos están cayendo. Obviamente que, ¿por qué caen y hay tensión en el mercado de cambio? Es porque muchos dicen, bueno, si se bajó el JP Morgan, bueno, vayamos bajando en las próximas estaciones. Pero entonces hay como una suerte de decir, bueno, no bajemos todos juntos, o no bajemos todo el equipaje, quiere decir todo lo que... Vamos a ir bajando a poco, porque si no, no se puede, se arma una puerta 12 y ahí pierden todos.
Y esto es un poco las tensiones que se está viviendo en el mercado de cambio. Es que algunos que dicen, bueno, bajamos del carril. Todos van saliendo de a poquito, claro, porque es así. Si vos jugaste $1.000 millones, no podés sacarlo de un saque, salvo cuando sos primero. Cuando sos primero, bueno, vos agarrás y lo ponés. Entonces tienen que agarran y el mercado lo acepta o el Banco Central entrega, como conté, que pasó el 25 de abril del 2018. Claro. Entonces ahí salió, pero después se hizo un poquito más complicado, porque además empieza a subir el dólar. Y además, cuando empieza a subir el dólar, los que estaban en el carry, que en la bicicleta empiezan financiera, a perder ganancia. no están perdiendo, digamos, en el supuesto. Entonces se le acelera más. Entonces, por ahí ahora están empatando de lo que estuvieron ganando desde el momento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien. Sí. ¿Por qué se baja el JP Morgan? No es porque veía ruidos políticos, aunque lo menciona, o esta crisis institucional. Sí, es porque mencionaba lo electoral. Lo electoral, pero no estos ruidos políticos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ahí sí hubo una decisión deliberada de Milei y por consiguiente de Caputo, de decir, no compramos dólares de las reservas. Bueno, y ahí fue, el mercado te lo hace pagar, los financistas te lo hacen pagar, porque fue en el mejor trimestre de disponibilidad de dólares por las liquidaciones que fueron muy elevadas del complejo agroexportador. Y no compraron dólares. Y ahora empieza un periodo donde no va a haber tanta liquidación de dólares y los dólares para pagar la deuda van a seguir estando. Los dólares de servicios, de la cuenta servicios, o sea, los dólares fundamentalmente del turismo al exterior, van a seguir creciendo. Entonces los que están en el mercado dicen, che, pará, nosotros nos subimos a la bicicleta. Vamos a subir, yo te digo que están pensando en qué momento volver de nuevo a la bicicleta. Puede ser que cuando llegue al techo de la banda, porque si llega al techo de la banda... Tiene que comprar, pero además no puede salir del techo de la banda por lo menos hasta octubre. Entonces, si está en el techo de la banda, lo más probable es decir, bueno, acá entro al carry, porque en todo caso, si baja, gano más, pero no va a subir, o sea que puedo ganar con tasa de interés. Entonces... existe esa posibilidad en los últimos meses que pueda haber. Pero ahora bien, tiene que subir al techo de la banda. Y eso es un costo elevado en términos de reputación de manejo del mercado cambiario previo a las elecciones. Porque más hoy el techo de la banda es 1.450. Claro. Entonces, bueno, pero ya está en 1.300. Sí. No está ni en el medio de la banda y no está en el piso de la banda. Tiene que subir 12% más. Claro, pero no estaba en el piso de la banda. Es lo que querían. Bueno, esta es la cuestión, si querés, básica, estructural, de las condiciones materiales para tratar de entender también la crisis política. No sé si llaman la crisis política, de las situaciones de tensiones políticas que se están viviendo. Y el horizonte es de mayor complejidad, porque la verdad vienen las elecciones y ya estaba previsto, sin estos ruidos que estamos viendo, que previo a las elecciones hay cobertura cambiaria, con Milei, sin Milei, con Macri, sin Macri, siempre pasa así, más aún cuando tenés un esquema de atraso cambiario, porque... te digo, gran parte, no sé si todo, porque no se tiene que decir todo, gran parte piensan que después de octubre cambia el régimen cambiario. Sí, está instalado y el gobierno tampoco hace demasiado esfuerzo por negar eso. Creo que juega bastante bien con el tema expectativa, pero lo opera sobre esa variable. Hay otro elemento que tiene que ver con las incertidumbres de la política, que matemáticamente no hay forma de que el gobierno enfrente los segundos 2 años del mandato de Javier Milei con holgura legislativa. Para que eso ocurra tendrían que ocurrir 2 extrañezas. Una, tener una elección muy buena, que si tuviese una elección del orden de... Dame porcentaje, si saca el 30 o saca el 40. A ver. Si saca 56%... No va a sacar el 56%. Bueno, si saca el 56% estaría llegando a tener 100 diputados propios. Si saca un número razonable, 30 y pico, 40, podría tener 82, entre 76 y 82 diputados más cerca de 30 propios. O más cerca de 40. Yo para tener una idea más o menos. El número que hace un operador libertario que hace las cuentas me decía, nosotros vamos a estar entre 76 diputados
y 82 diputados propios. A eso habrá que sumarle los radicales con plus, los del PRO sobre todo, y ver qué pasa con los radicales. Eso te puede dar un volumen ampliado, más socios de 100 diputados, ponele 80, 90 y pico, 100 diputados. De todas maneras, es un número, pero estás a 30 del quórum. Sí, bueno, pero estás a 30 del quórum. Y del otro lado en el Senado puedes crecer hasta 20. Es decir, todavía estás a 17 del quórum. Tenés esa dificultad. ¿Qué quiero decir? No es la Cristina del 2011 que tenía amplísima mayoría en las dos cámaras, ¿sí? Y el único límite que había para cuestiones legislativas fue, por ejemplo, lo que ocurrió en el 2012 con la reforma judicial que la frenó la Corte. Ahora, no es que el 11 de diciembre para Milei empieza un mundo donde tiene esta famosa frase que se usaba mucho tiempo, una escribanía en el Congreso donde no ocurre nada. Déjame abrir un signo de interrogación. Sí, pero yo entiendo cuál es el punto. Pero dale, seguí. Lo que puede crecer a partir de eso es que haya mayores tipos dispuestos a darle acompañamiento, dadores de gobernabilidad. Garrochistas. Bueno, sí, pero ahí estamos contando todos los PRO que van a venir, ¿sí? Que se van a convertir, algo que también habrá que discutir, porque habrá que ver qué pasa con algunos tipos que por ahí no tienen margen en el PRO o terminan cerrando mal. Por eso es importante, por eso creo que es muy importante, los términos de la negociación de octubre con los gobernadores, porque después vas a tener que ir a buscar 30 votos o 35 votos, aliados eventuales, y lo que se empieza en el segundo mandato de todos los gobiernos, ¿sí? Ya los gobernadores empiezan a pensar en la suya, porque lo que viene es la posibilidad de ellos de reelegir o no, la posibilidad de ellos de poner o no un delfín. Entonces ahí pueden presentarse situaciones distintas, pero ahí cambia un poco el panorama político. La sensación que uno tiene con el mapa de hoy es que el gobierno de Javier Milei va a una buena elección de octubre, ¿sí? ¿Ah, sí? Pese a todo. La sensación que uno tiene que posiblemente aún en situaciones más o menos críticas puede tener cierto acompañamiento tiene que ver por una inercia vinculada con la expectativa y decirle, bueno, llegó hasta acá, le doy una segunda oportunidad o le revalido la expectativa no le puedo cortar los pies al presidente que voté hace 2 años. En general, en la primera elección de medio término, los gobiernos son relativamente favorables. Yo tiro el caso, la estadística en esto es habitualmente menos injusta. De la Rúa. Alfonsín lo tuvo, el primer Menem lo tuvo, el segundo Menem no lo tuvo, por eso yo tomo el caso de 97. De la Rúa pierde la elección intermedia, Néstor la gana en el 2005 muy positivamente, Cristina pierde la primera suya y la segunda suya, por eso siempre decimos que las legislativas del peronismo hace 20 años viene perdiendo elecciones intermedias, la novedad sería que las gane en este contexto. Macri gana muy bien la primera y el peronismo pierde la intermedia del 2021. Es decir, cuando decís pierde, yo para pretender se toma sería octubre a nivel nacional. Elecciones de diputados y senadores nacionales de los colores, violeta o celeste. El oficialismo, digamos. Sí. El oficialismo juega la elección. ¿Cuál sería el porcentaje de cantidad de votos sobre el total? Sí, ahí empezás a ser un poco más específico porque eso impacta mucho, los volúmenes impactan mucho en provincia de Buenos Aires, capital, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, bueno, también Mendoza, por ahí Corrientes. Hoy las encuestas de provincias que marcan, están empatados. En provincia de Buenos Aires están Estoy abriendo muchas carpetas. No, pero hay un número, yo vi la semana pasada una encuesta de la consultora Tren
que le da un poquito, empatado un poquito arriba el peronismo, cuando se habla del peronismo unido. Muchas encuestas lo dan arriba a La Libertad Avanza, muchos están dentro del margen de error, como que hay cierta incertidumbre, porque todavía se especula con que el peronismo en la provincia de Buenos Aires sigue siendo un territorio con un espacio con mucha identidad y muchos votos, y además tiene el gobierno y tiene muchos intendentes, tiene mucho territorio. De todas maneras, vuelvo a repasar que en el 2009 tenía presidente, gobernador y un montón de intendentes y perdió. 2013 tenía gobernador, intendente, presidente y perdió. Y lo mismo ocurrió en el 2021, es decir, el peronismo viene muy mal, muy mal. Cuando vos hablas con analistas, por ahí te traslado la inquietud, o los focus group, el tema de la destrucción de empresas, cierre de empresas, que empresas grandes se van del país, las multinacionales, la fragilidad del mercado laboral, el miedo a perder el empleo, la dificultad de mejorar el haber de los jubilados, que la plata no alcanza pese a que la inflación baja, digamos, todos esos factores. Aparecen todos. Pero es muy recurrente y muy impactante analíticamente ver que hay un porcentaje muy importante de gente, veía en la encuesta de Intel, Bloomberg la semana pasada, por ejemplo, un porcentaje muy importante de gente, 60%, que cree que la situación económica es mala. Pero cuando decís cómo va a ser la situación económica dentro de un año, cambia que va a ser mejor sustancialmente. Es muy importante el volumen de gente que hoy la ve mal, pero cree que va a estar mejor. Hay una expectativa de mejora. Todo se rige por la expectativa y por algo que yo creo que en términos políticos y narrativos es muy fuerte del gobierno, decir, estamos cambiando algo que estuvo mal durante 100 años. Entonces, lo que se hizo mal durante 100 años, y no es ocioso, no es casual el planteo de Milei de apuntar a una distancia enorme, no hablar de un siglo de cosas mal hechas, porque no se puede cambiar en 2 años lo que se hizo mal durante 100 años. Y eso tiene un mensaje de expectativa. No, pero eso es válido, pero digamos... como narrativa. La narrativa, pero yo te traslado respecto a eso... Porque después está qué es lo que piensa a nivel personal y el que está al lado. Digamos, si la sociedad, y ojo, no estoy haciendo ninguna sentencia, lo estoy planteando la verdad con un interrogante profundo que tengo para analizar lo que está pasando. Si perdió sensibilidad, vinculado a decir, mirá, hay todo un grupo social vinculado a familiares con discapacidad que le está diciendo el gobierno nos está abandonando. Hay otro grupo social vinculado con las enfermedades oncológicas que dice directamente... morite, no va a haber medicamentos. Hay otro grupo social que está vinculado con niños con enfermedades complejas que tienen que ser atendidos en el Garrahan, que los desfinancia. Entonces, todo eso no se ve reflejado en los focos, y ahí me detuve sin seguir con el tema de los jubilados, sí, con el tema de la precariedad laboral, etcétera. Pero, digamos, yendo a la situación más sensible, de empatía, de qué es lo que está pasando al que está al lado sobre algo que antes generaba como una defensa, decir, no, esto no lo podés hacer, sí, no podés atacar a eso. Está bien que hagas el equilibrio fiscal, está bien que dejes 100 años, entre comillas, como dice, de que todo estuvo mal, pero con algún tipo de límite. No está eso. No está, por lo menos de manera masiva. Posiblemente en algún momento todo eso sea como algo que orada la piedra, orada la expectativa. Yo creo que forma parte todavía de la instancia de la transición, cuando la gente sobre su propia vida dice, la plata no me alcanza, pero tengo expectativas en el gobierno, está diciendo, bueno, yo la estoy pasando mal. Ni siquiera necesito ser solidario con alguien
que es vulnerable, que la está pasando mal. Yo la estoy pasando mal. Yo veo que mi vida es peor, mi capacidad de consumo es peor, tengo que trabajar más horas para cobrar lo mismo. De todas maneras, tengo expectativa que esto va a cambiar. Eso es un mérito del gobierno, es un fracaso de las experiencias anteriores, es un signo de la época, no sé a qué responde yo todo. creo que a veces hay construcciones discursivas que van armando el sentido común, porque vos fíjate que pero bueno, es la narrativa que le muestran al peronismo o al kirchnerismo o al cristinismo, como quieras denominarlo, que los sectores populares se alejaron, e incluso hasta Cristina lo mencionó de alguna forma, me parece que ahí cayendo con la trampa discursiva de la derecha, que dice, bueno, que sectores populares estaban con bronca y que se alejaron del peronismo porque decían, bueno, si le dan el AUH al que está al lado, yo voy a trabajar, y en cambio le dan a los otros, ¿no? Y vos y entonces decís, bueno, como que sienten bronca, y entonces dice, bueno, entre comillas, los planeros, ¿no? Entonces que sectores populares se alejan del peronismo por esa reacción. Y vos lo que encontrás que precisamente a donde ahí no tocó nada, y ahí mejoró en términos reales el dinero que da, es AUH y el plan alimentar, la tarjeta alimentar. Y en cambio ahí no aparece la idea, no, bueno, Milei está financiando a los planeros. Bueno, pero porque tuvo una... Pero por eso es una cuestión discursiva y de construcción de sentido común. Tuvo una narrativa bastante eficaz también con todo el tema de las cooperativas, de los que cobraban planes. Pero era minoritario dentro del total. Ya sé, bueno, pero ahí hay en todo caso hay una dimensión que yo creo que también la narrativa en eso ha sido muy eficaz, cuando dicen el problema no es que se le dé asistencia, sino que haya un intermediario que haga negocio o juegue con esa asistencia. Pero la bronca estaba con el que recibía la AUH, sí, no por el tema del plan. Pero ahora me decís... hay que reconocer eso, y que hay algunas figuras, digo, descriptivamente, no es que uno esté de acuerdo, descriptivamente, instalar la idea de gerentes de la pobreza simbólicamente es un recurso narrativo muy importante. Entonces yo creo que en esas cosas... Pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo entiendo. Digamos, van y le hacen la entrevista. No, antes le daban la plata a los planeros. Y ahora también. Entre comillas, pienso que no, que es un derecho la asignación universal por hijo, y está bien. Pero digo, narrativamente hay como una intervención sobre la subjetividad de la mayoría de los sectores populares vinculados a su reacción, que vos agarrás y decís, pero ¿cómo es esto? No, está que siempre es así. A mí, después creo que hay una serie de elementos, ya para cerrar esto, porque me parece que es un debate interesante para hacerlo, y algún día tendríamos que invitar a alguien, o consultores o sociólogos, para hablar un poco más detenidamente de este proceso. Me parece que también hay otra dimensión de qué es lo que vino de qué es lo que ganaste, no solo qué es lo que perdiste. Digamos, la estabilidad de precios es algo que la gente ganó y siente que es algo que le produjo algún nivel de alivio. Y después me parece que aparecen otras cosas que uno lo ve, cualquiera lo ve. Yo creo que cualquiera lo ve, y no es necesario ir a sectores medios. Consumos importados, cosas que compras en Shein, cosas que te vienen. No digo que sea... Sí, pero eso es clase media, media alta, ¿no? La plata no alcanza. No es media alta. No es media alta, porque antes el tipo que se iba a comprar también se tenía que ir a comprar algo por ahí. Ahora hoy lo puede comprar por Shein. No creo que Shein sea clase media, media alta. No lo creo. Eso me parece que hay elementos de esa que ¿sabe con qué lo proceso a veces un poco? Con los 90, con la idea de el voto cuota en ese momento, y ahora sería el voto Shein. Y la idea de la modernidad, la idea de que entras a algo que está ahí, y que el que te lleva a ese mundo, el que te muestra ese mundo que antes parecía inaccesible o era inaccesible, tiene que ver con el cambio de época. Lo que puede ocurrir también, que vos digas, en un momento
te sirve Shane, en un momento no vas a tener, alguien me dirá, bueno, no te quedará guita en algún momento para comprar en Shane, porque el laburo que vos hacías no era el mismo, claro, vos trabajabas en una empresa que fabricaba plástico. Muy bien, Iván, escuchen, comunidad manoamanense, ¿vieron la profundidad que terminó este episodio? Empezamos con la interna libertaria y mirá dónde terminamos, sí, señor. Sí. ¿Algo más quiere decir? No, viste que hubo, bueno, después te cuento. Bueno, Sayat Ibáñez, Ayat. Dale.